Hay una frase popular que dice, cuando alguien te repite una promesa una y otra vez, significa que jamás te va a cumplir. Y esto es totalmente verdadero. Los salvadoreños llevamos ya 30 años escuchando las mismas promesas de cambio, de prosperidad y seguridad, pero nunca nos han cumplido. De lo que sí podemos tener una absoluta certeza es que esas promesas vacías nos han costado más de 37.000 millones de dólares. Ese dinero pudo haber sido utilizado para cambiar la realidad de muchas familias salvadoreñas, de jóvenes que pudieron haber sido becados y obtener una educación superior, en lugar de jugarse la vida tratando de construirse un futuro lejos del país. Pacientes que se hubieran recuperado de sus enfermedades al contar con los medicamentos adecuados. Esto, solo por mencionar algunos casos que hubieran beneficiado a una nación entera. ¿De qué no es un escenario alentador? Lo sabemos. Pero hay quienes se niegan a rendirse ante tanta corrupción. Por ejemplo, líderes como Nayib Bukele, todos los salvadoreños que se han sumado a Nuevas Ideas, ciudadanos como usted y yo que creemos que más que prometer hay que hacer, más que confrontar hay que unir esfuerzos. Y esta forma de pensar ha funcionado. A lo largo de su gestión al frente de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, Nayib le dio un giro positivo a la calidad de vida de sus habitantes. Salvadoreños que ahora cuentan con vivienda digna, con un eficiente servicio de agua potable, salud de calidad y una red vial de primer nivel, que ha abierto las oportunidades de crecimiento en este municipio, por mencionar algunas obras. En San Salvador, la revitalización pacífica del centro histórico ha marcado un antes y un después en la historia de El Salvador. Ahora sabemos que se pueden hacer grandes obras sin que haya violencia ni balas de por medio. Estas solo son algunas de las obras de Nayib y Nuevas Ideas han hecho realidad en las alcaldías que ha liderado. Su trabajo ha mostrado que el desarrollo de un país es cuestión de trabajo, de honradez, de asegurar cada centavo en beneficio de la población. Ya no es posible que nuestros recursos los roben y los despilfarren en caprichos de sinvergüenzas. Arena y los mismos de siempre han agotado hasta el cansancio la paciencia del pueblo salvadoreño. Ya no más mentiras. Ya no creemos más en vacías promesas de campaña. Ahora queremos resultados. Y este próximo 3 de febrero, los salvadoreños vamos a decir un rotundo no a los robos y engaños de los mismos de siempre y un sí a las nuevas ideas. Un sí al combate a la corrupción, un sí a las obras para el pueblo. Soy Mario Durán, bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Gracias por acompañarnos. En este programa analizaremos los gobiernos municipales de Nayib Bukele, primero en Nuevo Cuscatlán, del 2012 al 2015, y luego en la alcaldía de San Salvador, del 2015 al 2018. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan Suesi Callejas, quien es bailarina, abogada, gestora cultural, con posgrado en gestión cultural, en cooperación internacional y políticas públicas municipales. También es exsecretaria de Cultura de la Alcaldía de San Salvador y emisaria de Cultura de Nuevas Ideas. Luis Chévez, quien es consultor en gestión pública por más de 25 años y presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales. También tenemos a René Alonso, quien es arquitecto máster de Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética, graduado en Barcelona, España. Bueno, para iniciar este programa, ustedes han podido ver en un inicio un par de imágenes que corresponden al centro histórico, por mucho muy bellas, realmente una gestión que ha logrado cosas impresionantes, pero para hablarnos de lo que son las obras de Nayib Bukele, traemos a expertos y también a personas que han participado de la construcción de todo esto que ahora conocemos y que es un legado realmente, no solo para los salvadoreños de la capital, sino que para todo el país, y no solo para esta generación, sino que para muchas generaciones. Eso es algo a destacar, ¿verdad? Ciertamente en esta gestión que fue de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador. Arquitecto, usted fue parte de la construcción de este centro histórico, de hecho sigue siendo parte de la construcción del centro histórico. ¿Qué nos podría decir acerca de lo que representan los centros históricos en todos los países? Gracias, Mario. Pues el centro histórico, digamos, es el origen de la ciudad.
es el punto de partida en donde todos los cimientos de la ciudad empezaron. Aquí en 1545 se fundó la Villa de San Salvador sobre lo que conocemos actualmente como la Plaza Libertad. Entonces, es el origen, ahí se han dado los grandes, digamos, acontecimientos históricos, el primer grito de independencia, todos los movimientos sociales, ¿verdad?, se hacen a través de los centros históricos a lo largo de la historia. Entonces, en países importantes europeos, yo que tuve la oportunidad de estar en Barcelona, ¿verdad?, los centros históricos representan la identidad del pueblo, ¿verdad?, la identidad de los lugares. Ahí es donde la gente se arraiga, ¿verdad?, es donde los cimientos, las historias, las edificaciones públicas, todo comenzó. Entonces, un centro histórico es el valor cultural y la identidad del pueblo donde está arraigado propiamente. Luis Chévez, desde tu experiencia, 25 años en la gestión, haciendo consultorías en gestión pública, eso es bastante tiempo, ciertamente. ¿Y qué podrías decirnos acerca de todo lo que has visto construirse alrededor de las gestiones de Nayib Bukele y específicamente ahora que tenemos el ejemplo del centro histórico? Muchas gracias primero que todo por la invitación, porque es bueno que hayan estos espacios donde los ciudadanos podamos opinar de lo que está ocurriendo y de lo que pasa en nuestro entorno. Yo quisiera opinar desde la perspectiva que yo manejo. Yo soy un profesional de la administración pública, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que veo es que en la gestión pública hay compromisos inmensos para un gobernante, ya sea municipal o un gobernante de un país, y cuando uno ve las cosas que han ocurrido en lo que estamos ahora diciendo de las gestiones de Nayib, si hay ese tipo de obras es porque yo, como especialista en la administración pública, lo que puedo decir es: hubo una política definida y una determinación de hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo que le da, digamos, esperanza y le da a la población, le da seguridad, le va dando confianza, le va dando... Bueno, aquí se decía una serie de cosas y luego se convierte en una realidad. Hubo un liderazgo atrás de esta gestión precisamente para convertir eso en realidad. Es que eso es fundamental, ¿verdad? Cuando hay un liderazgo timorato, te quedas con la promesa y no llegas al resultado. Exactamente, es decir, siempre prometer es fácil, más cumplir y hacer obra, eso es lo difícil. Sí, y yo quisiera pasarme al tema ya René lo decía, lo que significa, ¿no?, el centro histórico en todos los países, pero la sensación que sentimos los salvadoreños ahora con una obra de esa determinación, de esa dimensión, y lo que le dicen a uno la gente que viene de fuera. O sea, yo por mi trabajo me relaciono mucho con gente que viene de fuera, hacemos equipos de consultoría integrados y todos piden que vayamos en la noche a dar una vuelta por ahí. Bueno, yo creo que las personas que nos están viendo seguramente han asistido al centro histórico. Quienes no han podido ir, pues invitados quedan para poderse dar una vuelta. Pero hoy es normal ver a personas que incluso que salen en la televisión, ¿verdad? Los artistas, cantantes, presentadores, que van a darse una vuelta, a tomarse un café, a tomarse una foto, incluso para bodas. Ya es un centro para tomarse una foto antes de ir a contraer nupcias. Es bien curioso todo lo que está sucediendo alrededor de esto, pero es una obra muy compleja, Sueci, y tú también fuiste parte de la gestión de Nayib Bukele y fuiste secretaria cultural de esta gestión, algo que no existía además en gestiones anteriores, ¿verdad? Tú fuiste la primera secretaria de Cultura en este país, bueno, de la Alcaldía de San Salvador, y ciertamente hicieron cosas extraordinarias. Nunca se habían visto, por ejemplo, conciertos, ballets en la plaza, cine en la plaza, presentaciones de museos internacionales poniendo sus obras ahí. Había una cuestión de cada fin de semana, una actividad distinta, una actividad cultural que tú iniciaste y transformaste con la dirección, obviamente, de Nayib Bukele, pero esto vino a democratizar la cultura y de alguna manera presentársela a las personas, es decir, que pudieran llegar y tocar eso que antes no era normal para ellos.
Claro, primero que nada, bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Claro, o sea, nosotros, bueno, yo personalmente puedo hablar de la evolución en la gestión pública municipal que ha vivido Nayib. Primero como alcalde de Nuevo Cuscatlán, tuve la oportunidad de acompañarle también en esa administración. Y luego en San Salvador, que fue el reto grande, ¿no? Hasta el momento, el reto grande, ahora vamos por la presidencia y entonces va a ser el reto a nivel nacional. Así es. Pero realmente en Nuevo Cuscatlán fue interesante también porque allá teníamos una oficina que obviamente era un poco más pequeña, que funcionaba como gestión cultural de Nuevo Cuscatlán, precisamente porque allá fue donde iniciamos este sueño de hacer una orquesta sinfónica, por ejemplo, la iniciamos en Nuevo Cuscatlán, iniciamos también las intervenciones en espacios públicos en Nuevo Cuscatlán, se intervino la plaza central de Nuevo Cuscatlán, en Nuevo también trabajamos todo un tema de identidad, porque Nuevo Cuscatlán pasó de ser un municipio que nadie conocía a uno de los municipios de los que todos hablábamos, precisamente por la capacidad de cambio que se generó desde la administración local, ¿no? Al tener un logo que le identificara al pueblo, que no estuviera identificado con ningún partido político, que fuera un sello del municipio en sí. Generó identidad. Generó identidad, pero lo interesante de esto y el mensaje creo yo que fue lo que seguimos llevando hasta San Salvador y que ahí sí lo pudimos trabajar al ser capital. No solo tenés la obligación constitucional de trabajar por la cultura, por invertir, sino también el Código Municipal te abre las puertas y bueno, ahí se podía soñar y se podían hacer un montón de cosas como fue el Centro Histórico, que empezó como una apuesta bastante arriesgada, que si te acordás, políticamente muchos decían no es viable, no se va a poder lograr, te vas a quemar, nadie lo va a hacer, no va a salir bien y ahí va a acabar tu carrera política y aún así Nayib dijo, lo vamos a hacer bien, porque también... Es de liderazgo que se estaba hablando anteriormente. Por es bien supuesto. interesante porque ciertamente ningún alcalde antes de Nayib logró hacer lo que ahí se logró. Es decir, se desplazaron incluso vendedores de manera pacífica, ¿verdad? Una Claro. cuestión que hay que rescatar y resaltar, porque esto tampoco se ha hecho en ninguna otra gestión. Pero yo te pregunto, Sueci, ¿tú has podido escuchar críticas a personas que dicen de repente que, bueno, Arena lo ha dicho en varias ocasiones, que esto resulta una transformación cosmética, o sea, que no es profunda, que no tiene sentido? Es más, tal vez incluso ellos abogarían por no haberlo hecho en su momento, pues. Sí, mira, yo creo que también depende de cuál es tu postura. Y si, por ejemplo, la derecha en este país ha siempre cosificado las cosas, ¿no? Ha cosificado el arte como tal, y entonces si vemos cultura solamente como un producto, pues sí, es algo que se compra, que se vende, que se cambia y que puede trasladarse como un bien. Pero realmente la cultura va mucho más allá. La cultura dignifica, entonces dignifica a los pueblos. Entonces la dignidad es algo que no está a la venta. Y desde esa perspectiva, yo creo que es muy difícil para la derecha o para Arena, en este caso específico salvadoreño, entender la importancia de la inversión pública y que no debe ser algo que si te da la gana como gobernante tenés que hacerlo, es realmente tu obligación como gobernante. Y también del otro lado, es un derecho soberano, es un derecho, o sea, los derechos culturales son derechos humanos. Entonces, si desde ahí empezás a trabajar como lo hicimos nosotros, porque también, como decía el arquitecto, realmente prometer se puede, el papel aguanta, podemos armar miles de plataformas con lo que te guste, pero realmente hacerlo es muy complicado porque se necesitan agallas, pero también se necesita presupuesto. Y Claro. se necesita el capital humano, o sea, la gente que esté ahí trabajando, o sea, más allá de tu horario regular, o sea, yo te Claro, digo como... se necesita de compromiso, Por realmente. supuesto, o sea... No, resulta interesante porque yo siempre decía en la gestión de Nayib, que también acompañé, que ustedes pueden imaginarse cualquier centro comercial que existe en el país, cualquiera, imagínenselo en estos momentos, usted que nos está escuchando, y piense cuánto les costó esos centros comerciales pues a los dueños de este país hacerlo, ¿verdad? Póngale los millones que quiera. Pero ahora piense cuánto puede costar el Teatro Nacional, o cuánto cuesta la Catedral,
o cuánto cuesta la Plaza Gerardo Barrios o la Plaza Libertad, ¿verdad? Ustedes piensen cuánto en verdad vale recuperar el corazón del país. Eso no tiene precio. Y realmente un alcalde jamás en la historia se había animado siquiera a meterle mano a ese centro histórico. Y fue hasta que Nayib entendió que es el centro de todos los salvadoreños que ese sueño fue posible. Con estos primeros planteamientos cerramos el primer segmento, pero antes de irnos a corte recordemos los 445 toneladas de medicina vencidas encontradas en las bodegas del Seguro Social y bueno, los terrenos del Ministerio de Salud entre el 2009 y el 2010 y un valor mayor a los 40 millones de dólares. Lo peor es que para destruirlas se gastaron otros $100.000. Increíble, ¿no? Ya regresamos. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través del Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM. Los días miércoles y domingos a las 7 de la noche. No se les olvide sintonizarnos. Hace 10 años, pocos habían escuchado hablar del municipio de Nuevo Cucatlán y mucho menos podían ubicar en el mapa. Con la llegada de Nayib Bukele a la alcaldía de Nuevo Cucatlán se ejecutaron diversas obras que elevaron la calidad de vida de todos sus habitantes. De hecho, eso es real. Fue tanto así que Nayib fue a dar incluso una conferencia a la ONU hablando de todas las acciones y todo el trabajo y todas las obras que se habían realizado en Nuevo Cucatlán. Yo debo de confesar que realmente no ubicaba a Nuevo Cucatlán, yo lo confundía con Antiguo y era una cuestión. Ahora uno pasa por Nuevo Cucatlán y denota la diferencia, ¿verdad? Es una cuestión que ha habido desarrollo, ha habido trabajo y esto cuesta porque desarrollar una ciudad que era una ciudad desconocida, pues me imagino que tú como arquitecto sabes que hay de implementarle mucho esfuerzo. Sí, realmente implica muchos temas. Realmente no es solo propiamente la ciudad, sino también hablamos de temas sociales. Implica a la gente propiamente, implica saber el valor del suelo, implica saber también los movimientos económicos, saber qué tipo de proyectos son los más acertados, ¿verdad? Para poder que esta ciudad mejore. Arquitecto, pero es posible llevar ese desarrollo a todos los municipios de un país. Por supuesto, con la correcta planeación. Obviamente que cada municipio lleva su potencialidad, ¿verdad? Entonces, un proceso de diseño, un proceso de urbanismo, se tiene que analizar bajo el punto de vista de la identidad del municipio. Entonces, si nosotros lo analizamos bajo la identidad del municipio, propiamente sabremos sacar las potencialidades que éste tiene y sacando esas potencialidades que se lleva el desarrollo. El desarrollo de este municipio, pues cada municipio, como vemos en El Salvador, es distinto, tiene su riqueza cultural, tiene su riqueza natural, tiene su riqueza en gente también, las personas, ¿verdad? Entonces, sabiendo unificar todos estos elementos, pues se puede desarrollar la ciudad de la manera acertada. Pero ¿qué es lo que nos hace falta hoy por hoy? Porque nosotros no estamos viendo eso en las diferentes alcaldías del país. Pues la verdad que sería como inversión propiamente en la gente, o sea, es como tratar de llevar o de esforzarse por llevar proyectos que generan verdadero desarrollo y generar ese estudio por profesionales, obviamente, ¿verdad? De conocedores del tema. Entonces, si se hacen esos estudios propiamente, se puede obtener un buen desarrollo para cada uno de los municipios. Gracias, René. Luis, también para el desarrollo se necesita respetar a las personas que viven en cada uno de los lugares. Nosotros hemos podido ver a través de los años, en muchas ocasiones, que ciertos funcionarios públicos, pues en específico los de Arena, han llegado y atropellado a cuanta persona se le ha puesto enfrente para mejorar ciertas zonas. Y esto es un poco curioso porque Nayib no tocó a una sola persona y no levantó un arma contra una persona, un palo no lo levantó, una mano no se levantó en el centro histórico para ser transformado. ¿Por qué la necesidad de seguir atropellando a las personas? Pero también tú, que tienes esta experticia de 25 años en todo lo que es la gestión pública, también te has de haber dado cuenta que es precisamente personas que pueden ayudar al desarrollo de estos espacios. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la gestión pública es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas, ¿verdad? Antes hablábamos de que si no hay liderazgo no se puede lograr las cosas, las promesas que se hacen. Pero un liderazgo efectivo
eficaz, denota también aristas de capacidad de negociación, ¿verdad? La visualización de los actores que participan en un escenario donde se va a intervenir requiere una amplia capacidad de negociación. Entonces, si eso no está, entonces va a ocurrir atropellos o algunos altercados que son inconvenientes desde todo punto de vista, y se termina incluso atropellando derechos humanos y la gente pues impidiéndole una actividad o una iniciativa de dinamización económica en el país. Entonces yo creo que ahí, para lograr estas cosas, es fundamental esa capacidad de gestión, porque la capacidad de gestión tiene que llevar también esa habilidad para conseguir los apoyos económicos y de otra índole para poder llevar a cabo todas estas iniciativas. Yo creo que eso es lo que uno puede mirar, ¿verdad? Cuando una obra de una calidad como el centro histórico, uno la ve terminada, si lo vemos desde la óptica de la gestión pública, uno tiene que hacer la revierta y mirar: aquí hubo negociación, aquí hubo capacidad de gestión para conseguir fondos, aquí hubo articulación con otros actores de la sociedad, hubo esa capacidad de traerlos a todos, sentarlos, hablar, acordar y hacer. Y también en ese ejercicio que se debe hacer, hay personas que todavía tienen la mentalidad de que una municipalidad, en este caso, o bueno, cualquier tipo de funcionario, ya sea el gobierno central, municipal, etcétera, se tienen que manejar como empresas privadas. Cuando las empresas privadas lo que busca es el lucro, pues es su naturaleza, pero una función pública o una institución pública lo que busca es precisamente generar condiciones para que la sociedad tenga más dignidad y progrese. Fíjate que ahí lo importante es lo que conocemos en la gestión pública, y que poca gente habla de eso porque es un poco etéreo hablar del tema, pero existe, ¿no? O sea, un funcionario público debe de saber que está para servirle a la población, pero que lo que hace con su gestión debe generar lo que se llama valor público, ¿verdad? El valor... Creo que todos están de acuerdo aquí. Así debe de ser. Pero definamos el valor público, hagámoslo entender a cada una de las personas que nos escuchan, especialmente a estos funcionarios que hoy por hoy no lo han entendido. Fíjate que el valor público, o sea, tiene muchas conceptualizaciones, pero para ponerlo en forma muy sencilla es lo que percibo yo como ciudadano al final. Es decir, a mí no me sirve que hagan 40 anillos periféricos si al final estoy trabado en el tráfico, ¿no? Entonces, bueno, pero lo estás diciendo precisamente por esto en los que nosotros nos trabajamos todos los días. Por lo que paso aquí de Santa Tecla a San Salvador me tardo 1 hora y cuarto todos los días. Cuando tenés suerte. Para entonces, 12 kilómetros, o sea, uno dice, tremendo, ¿no? Pero, entonces digo, valor público es esa percepción positiva de satisfacción que siente el ciudadano común y silvestre que va caminando por ahí, ¿verdad? Y que va con su niño y el niño se impacta de lo que ve. Lo que pasó en el centro histórico, por ejemplo. Exactamente. Entonces, o lo que sucede en el mercado Cucatlán, en la biblioteca municipal. Es decir, en todas las obras, como te dije, el principal objetivo de un funcionario público es pensar cuál es el valor público que voy a generar con esto. Voy a generar satisfacción, voy a generar posibilidades de comercio, voy a generar turismo, ¿qué voy a generar? Entonces viene un impacto en la sociedad que cada quien saca su tajada positiva. Unos de satisfacción, otros de que les gusta el paisajismo y otros ven la oportunidad. ¿Cuántos cafés surgieron ya ahí en el alrededor? Entonces hay negocios que ya están, que no estaban. Entonces son generación de oportunidades. Entonces todo ese tipo de cosas tiene que ver con el valor público. Sin embargo, es triste, eso es decir, ver que todavía hay funcionarios que buscan el lucro y no precisamente ese valor social del que estamos hablando. Yo creo que no han cambiado el chip. Es que no cambian el chip. O sea, no cambian el chip y yo creo que ahí está el problema. O sea, porque sí es cierto también de que como administración pública puedes generar algunos espacios como empresas mixtas, público-privadas, en donde se busque el lucro
a través de una actividad comercial en pero la un lucro que tiene que ser reinvertido. Por supuesto, o sea, no es lucro, pero es lo mismo, regresamos un poco a lo que Nayib mantuvo y ha mantenido durante todas sus gestiones, es que el dinero alcanza cuando no nos lo estamos robando, en todos los aspectos de la gestión pública, ¿no? Entonces, aquí podemos ver también cuál es el gran daño de la corrupción y todos estos millones de dólares y colones que nos robaron y que nos han ido robando desde que prácticamente El Salvador es república. Bueno, solo en los 20 años de Arena se robaron 37 mil millones de dólares, para que te quede el dato. Entonces, vaya, imagínate, 37 mil millones de dólares, ¿qué hubiésemos hecho desde la gestión pública? ¿En qué hubiésemos invertido? O sea, seguramente cultura no estaría en la crisis que está. Toda la infraestructura cultural no estaría en crisis como está ahora, hoy por hoy. Seguramente la Universidad Nacional tendría mucho más dinero, mucho más presupuesto para investigación. Seguramente hubiese muchísimo más profesionales, más becas, o sea, la salud estuviera en otras condiciones, no se estuvieran viendo esas caravanas gigantes yéndose a Estados Unidos, 300 salvadoreños saliendo todos los días. No, pero es que no hay condiciones precisamente porque no hubieron gobiernos que no se preocuparon por la gente y vieron en estas personas que se iban todos los días al extranjero un negocio. O sea, todo está concatenado. Ahora, lo preocupante es que toda esa gente que se robó el dinero sigue estando ahí, en la gestión pública, sea en la asamblea, sea en un ministerio, sea en las alcaldías. Y todavía quieren seguir gobernando. Y quieren seguir, o sea, están de concejales pero yo creo también de que la gente está despertando. Y el valor público, o sea, no nos tardaríamos 1 hora y media para cruzar 12 kilómetros porque seguramente tendríamos un transporte público que es lo que de verdad, o sea, la gente en general, ahora las ciudades se están moviendo porque hay una crisis en el mundo, las ciudades están sobrepobladas, se está estudiando precisamente sobre eso, que es una de las cosas de la Agenda 2030 también con Naciones Unidas, que las ciudades están sobrepobladas, las periferias están mudándose a la ciudad, lo rural casi ya no existe, entonces las ciudades estamos colapsando básicamente. Y eso y es bastante importante destacar algo. Nayib ya prometió que va a trabajar sobre este tema y lo resolverá. Hay unas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Es un político, Nayib, al que hay que creerle, porque a donde ha ido, ha cumplido. Solo como dato curioso, en este país existen solamente dos bibliotecas municipales de calidad, que se pueden llamar bibliotecas municipales, y tienen una cosa en común. Las dos las hizo Nayib Bukele, una en Nuevo Jucatlán y la otra en San Salvador, y ustedes han sido testigos de eso. Si quieren, vayan a verlas y después conversamos acerca del tema. Quien no ha visto las bibliotecas no sabe cómo apuesta Nayib Bukele por la cultura y por el arte. Nos vamos a este corte, pero antes un dato importante. En 1999 la presidencia de Francisco Flores prestó a Infocentros, una asociación privada, 10 millones de dólares, provenientes de la venta de Antel, ¿se recuerdan? La entidad nunca regresó lo prestado. Para disimular, abrieron un par de infocentros, pero luego desaparecieron y se fueron con el dinero. Un corte comercial y regresamos en un momento. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. De 100 años aquí, desde que los fundadores de esta comunidad, y no hemos tenido hasta hoy, a través del gobierno municipal Nayib Bukele. Cientos de familias han comenzado este 2015 con una sonrisa en su rostro y no es para menos. Ellos son beneficiados por el servicio de agua potable gratuita. Nayib Bukele junto a su consejo municipal siguen inaugurando obras en beneficio de los habitantes de Nuevo Cuscatlán. Cuando vinimos a Nuevo Cuscatlán empezamos a trabajar y había mucha gente que no tenía el servicio de agua potable. Había comunidades enteras como la Monseñor Romero, como la Cotería, como la Álvaro Rodríguez, que no tenían el servicio de agua potable y ahora ya lo tienen, y lo tienen 24 horas al día. Por primera vez en la historia, los habitantes de Nuevo Cuscatlán cuentan con el servicio de agua potable las 24 horas del día, y lo más importante es que es gratuito. Me recuerdo que 2 años después Norman Quijano le llamaba que era un jovencito a Nayib Bukele, y en ese tiempo tenía 20 y tantos años, ¿no? Y estaba llevando agua a Nuevo Cuscatlán, no sin antes haberla solicitado al gobierno central, recuerdo, al gobierno central que era del partido político al que pertenecía. Sí. Es decir, hubo una discusión porque elevó su solicitud incluso a la presidencia y entró en un conflicto con el que era el presidente de ANDA en aquel entonces y nunca le pusieron el agua. Entonces él tomó cartas en el asunto
y empezó la inversión, una de las inversiones más importantes de Nuevo Cuscatlán. Usted me va a decir si no es la principal, pero de hecho no tenían agua. En Nuevo Cuscatlán cada semana caían 2 horas de agua. 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Eran 4 horas de agua en toda la semana. O sea, estamos hablando de 16 horas en un mes. Y eso es lo único que ellos tenían. Hizo una inversión municipal para favorecer a todos los habitantes de Nuevo Cuscatlán de manera gratuita, además. Y eso es muy destacable porque incluso hoy por hoy hay personas que no tienen el servicio de agua. Hay personas que no reciben ese vital líquido. Hay personas que incluso tienen que ir todavía a ríos a traer agua. Y aunque parezca a ustedes tal vez que les cae el agua, algo que sí está sucediendo aquí. Incluso los cortes, eso no debería de ser, pero bueno, Nuevo Cuscatlán recibe 24 horas todos los días agua. Arquitectos, díganos usted, ¿qué tan importante es precisamente obras como esta? Que incluso no fue una promesa de campaña, entró a la gestión, vio la necesidad Nayib Bukele del agua en Nuevo Cuscatlán y empezó a trabajar por ello. Bueno, realmente el agua es desarrollo. El agua es desarrollo, al mismo tiempo también es la necesidad básica de todo ser humano, es el derecho que tenemos por nacimiento en este planeta, ¿verdad? Entonces... Pareciera que algunos no lo entienden, lo quieren privatizar, o sea, ahí anda Arena queriendo privatizar el agua y han hecho hasta lo imposible, ahora andan prometiendo que no, vamos a ver si es cierto, pues. No, es un derecho público, es un derecho que debe prevalecer para todos, realmente, y es algo que no debe lucrarse como para fines privados, sino que es para la gente, porque bajo esto todas las necesidades básicas del ser humano están ligadas al agua, ¿verdad? Tanto por salud, tanto por limpieza, tanto por industria, tanto por un montón de cosas, ¿verdad? Entonces... pero pareciera que la ausencia del agua se normaliza en países como este. Sobre todo porque en muchos casos se focaliza, ¿verdad? En muchos casos estaríamos hablando que se le quita ciertos rubros, ¿verdad?, para dárselos a otros. Entonces, como pasó en Nuevo Cuscatlán, o sea que cerca hay un parque de golf, en el parque de golf hay agua, ahí sí cae agua para regar el césped. O no solo hay agua, hay lagunitas. Exacto, hay pozos. Entonces, pero ahí sí puedes regar el césped. Entonces, imagínate qué loco la lógica, sí, incluso de ANDA, ¿no? Aquí puede haber agua para regar grama que ocupa gente con mucho dinero y con recursos para jugar con una pelotita, que es un deporte que yo creo yo que nadie, o sea, muy poca gente puede practicar. Pero estaba un pueblo completamente de 13,000 habitantes para ese momento en completo desabastecimiento. Entonces ahí había, y eso acarreaba un montón de problemas. De hecho, bueno, cuando fundamos la clínica en Nuevo Cuscatlán, nos dimos cuenta de que la gente, por ejemplo, padecía de enfermedades parasitarias crónicas. Es cierto, hay que hablar también de que hicieron una clínica 24/7. 24/7, que no solo te da... Que tiene todos los medicamentos y todavía sigue funcionando y lleva a todo el mundo ahí. Claro, y que funciona con un protocolo del Ministerio de Educación, de Salud, protocolo 1, y que cualquier emergencia hay una ambulancia también que te lleva al hospital, sí, hay servicios una cantidad, nosotros podemos empezar a concatenar tanta obra en Nuevo Cuscatlán, impresionante, pero hay personas que todavía llaman a esto, Luis, populismo. O sea, hay personas que prefieren manejar el tema del agua para poder precisamente ir a beneficiar a personas a sus jardines, o ir a beneficiar a empresas que necesitan agua, o beneficiarse a ellos mismos con los precios y regularlos. Cuando hay una gran necesidad a nivel nacional de agua, del vital líquido, es un derecho humano, es un derecho que nos corresponde a nosotros los salvadoreños, y no podemos obviamente dejarlo caer en manos de personas que ya han demostrado en el pasado pues que solo viven por sus intereses, pues. Pero bueno, Nayib Bukele ha dicho obviamente que el tema del agua es un derecho humano y lo va a proteger una vez llegado a la presidencia. Pero ¿qué piensas tú sobre todo esto que se ha venido dando? Hemos visto las imágenes de un Nuevo Cuscatlán que hoy tiene el vital líquido, pero antes eso no sucedía. Y habían pasado 30 años de un mismo gobierno que, para variar, pues ya sabes de dónde era. Quizás has visto dos cosas. Cuando uno ve el caso de Nuevo Cuscatlán, otra vez rescatemos lo que es la capacidad de un liderazgo con definición para hacer las cosas, ¿verdad? Eso lo dejaría. Que eso es fundamental, eso es transversal. Eso es como siempre, hay que arrancar con el tema de las obras, con ese análisis, porque el liderazgo es sumamente importante. Exacto. Y luego, ya elevando el tema de la discusión del tema de agua aquí en el país, con todo respeto en algunas
cosas que me ha tocado opinar, yo digo que aquí se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Ahí está en la Asamblea Legislativa 4 anteproyectos, ¿verdad? Y van ahí con uno y otro. Y al final se enfrascan en discutir quién va a liderar la institución nueva que se va a crear para que haga la regulación y la normativa del agua. Y no hay una política pública de manejo de los recursos hídricos en el país, con énfasis en todos los usos especiales, en donde el agua, en donde el consumo humano es el número 1 de acuerdo a Naciones Unidas, OMS y todo eso, y luego va la parte agrícola y después los otros usos, pues, de generación de energía y todo lo que querrás. Pero cuando no tenemos una política pública que oriente las decisiones en este tema, y estamos discutiendo una ley de aguas que lo que quiere es generar una nueva institucionalidad, ¿verdad? Porque sí es un problema serio la institucionalidad del agua en el país, porque está dispersa y todo el mundo tiene derecho. Cuando tú lees la ley de CEL, es el rey del agua. Cuando tú lees la ley de ANDA, es el rey del agua. Cuando tú lees la ley de riego y avenamiento de agricultura, entonces pareciera ser... Es decir, en resumen, el vital líquido lo quieren todos, y lo quieren todos para beneficio de algunos pocos, y cuando esto debe ser establecido, que debe ser beneficio para todos. El agua es desarrollo, lo decía bien, y el agua y el manejo del agua ha sido, pues, data desde los romanos, pues. Exacto. Y es una cuestión que en ese tiempo ya, o sea, hace cuántos años, siglos y siglos atrás, ya se manejaba de buena manera, y cómo es que de repente ahora todos que quieren echar mano de ellos, pues, o sea, los romanos no andaban pensando en beneficiar más que a sus ciudadanos. A sus ciudadanos. Problema también de esto, ¿verdad? Es que se está focalizando el agua, de cierta manera, pero tampoco nadie piensa en cuidarla, propiamente. Y digamos que ahora el país está sufriendo un estrés hídrico, ¿verdad? Entonces yo toco el tema y lo abordo de cierta manera porque no se está pensando también la sostenibilidad del agua. La sostenibilidad del agua en el sentido de recuperarla, ¿verdad? Propiamente, que tengamos nosotros aspectos tan vitales como recolección de aguas, tratamientos de aguas para que no se desperdicien. Entonces solo los explotamos, y se explota mayoritariamente por la industria, por los privados, ¿verdad? Propiamente las personas que son las que deben tener, como decía aquí Luis, ¿verdad? Son las prioritarias para el consumo, propiamente, para que ellos se lleven el beneficio del agua realmente, que es su derecho, ¿verdad? Y después ya todas las demás usos que pueda haber a través del agua, pues lleven a cabo, lleven desarrollo, porque también es necesario. Pero también debemos incluir dentro del agua una política ambiental, propiamente, de cuidar, porque últimamente no se piensa nada. ¿Qué está pasando ya? ¿Por qué se están secando los ríos? ¿Por qué está el cambio climático? ¿Verdad? Todos estos problemas que se están generando. Entonces necesitamos que... No tenemos manejo de cuenca. Exacto. Entonces solo se piensa nada más en gastarla. En explotarla. En explotarla propiamente, pero nadie está pensando actualmente en cómo recuperarla, en cómo salvar propiamente el agua y cómo podemos nosotros cuidar para que las futuras generaciones, ¿verdad? Que ese es planes sostenibles y que por todo el mundo lo está llevando a cabo, ¿verdad? Se pueda el agua cuidar ya propiamente para que sigamos usando. Y también es un problema de falta de liderazgo estatal. Exacto. O sea, porque al final, si el Estado es el garante, ¿no?, de todos los servicios para sus ciudadanos, evidentemente en el momento que los accesos están restringidos y que si tenés dinero, si lo podés pagar, entonces hay agua en tu casa, pero si no lo podés pagar, entonces tenés que ir a traer a un río. Es un tema también de equiparación, de igualdad. Yo hace poco hablaba con una lideresa comunitaria y entonces me decía, yo me metí a todo el tema de la hacer lideresa comunitaria porque yo en esta comunidad donde nosotros vivimos hay un grave problema de agua. Imagínese usted que de repente estaban solo hombres sentados viendo a qué hora iba a caer el agua y a qué no. Y me decía, ¿y los hombres qué saben de las horas a las que uno tiene que estar en casa y a qué hora usas el agua? O sea, que te caiga el agua de noche a una familia no le funciona. Porque vos tenés que lavar, planchar, hacer, o sea, tenés una cantidad de usos domésticos del agua. Entonces las mujeres tienen que opinar sobre esto, porque en esta comunidad en específico, la dinámica familiar social era así. Yo de Nuevo Cuscatlán recuerdo una anécdota que resulta curioso.
hubo para la campaña que le dio la alcaldía de Nuevo Cucatlán a Nayib Bukele, iba con un alcalde que venía de familia, eran 30 años de gobernación. Se había heredado la alcaldía. ¿Cómo se llamaba? Nunca van a pasar la historia estos alcaldes, así hayan gobernado 30 años porque pues nunca hicieron nada por su pueblo. Pero, ¿te recuerdas de esa historia? Si quieres cuéntala rápidamente. Dale, bueno, básicamente fue que estaban en el debate y para optar a la alcaldía y viene y dice Nayib, y Nuevo Cucatlán solo tiene 3 horas de agua a la semana. Y nosotros vamos a hacer las gestiones para poner el agua y si no la vamos a poner nosotros, ¿verdad? Lo dijo en aquel momento, era una promesa de Nayib. Y viene el alcalde de Nuevo Cucatlán en aquel entonces y le dijo, Nayib miente, porque Nuevo Cucatlán recibe 4 horas de agua a la semana. No 3. No 3. O sea, bueno, nuevamente, nos vamos a un corte recordando que en el 2003, durante el gobierno de Paco Flores, estalla el escándalo de corrupción de ANDA con más de 100 millones de dólares malversados mediante licitaciones amañadas. El culpable, Carlos Perla, funcionario de Arena. Fue condenado, pero nunca regresó lo robado y solo cumplió la mitad de su pena. Enseguida regresamos. Esto es Nuevas Ideas TV. Seguimos con más de Nuevas Ideas TV a través de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM los miércoles y los domingos, 7 de la noche es la invitación. Luego de transformar Nuevo Cucatlán en el centro histórico de San Salvador y la mejor administración de las alcaldías de toda la historia, ahora Nayib Bukele es candidato a la presidencia de la República. Y eso es muy importante destacarlo. ¿Qué sería de Nuevo Cucatlán y qué sería de San Salvador si Nayib Bukele no hubiese pasado por la administración de ambas alcaldías? Nuevo Cucatlán no tendría agua, no tendría una clínica 24 horas, 7, no tendría calles nuevas, no tendría iluminación, no tendría las escuelas totalmente renovadas, ¿verdad? No tendría una biblioteca de alta calidad, no tendría una sinfónica en Nuevo Cucatlán, no tendría los adultos mayores su canasta básica todos los meses, las madres solteras también. No tendrían las becas. Yo recuerdo que incluso en sus últimos meses de gestión dio $1 millón solo para becas a jóvenes de Nuevo Cucatlán. Impresionante, ¿no? Eso por mencionar algunas de las pocas obras que hizo. Y no todas fueron promesas de campaña, ojo. No. Algunas veces, muchas veces, entró a la administración y vio la necesidad que existía y de alcanzar incluso más, lo que vino a pasar en San Salvador. Una vez nos fuimos a una escuela por invitación de un director, Nayib vio las condiciones en las que se encontraba la escuela, la directora le pedía a él que le ayudara con la chapa del portón. Esto pasó en la... Concha Viuda. No era la Concha Viuda. En la Concha Viuda nosotros pusimos una gran cantidad de computadoras y una cancha. El centro de informática. Sí, pero esto era atrás de la zona rosa. En este momento se me está... Las Palmas, eran Las Palmas. Las Palmas, sí. Y en Las Palmas la directora pedía la chapa del portón y Nayib le dijo, bueno, yo creo que aquí hay que cambiar más que la chapa, ¿verdad? Entonces vino y construyó el bachillerato total, porque no existía bachillerato, construyó todas las aulas y cuando llegó a inaugurar resulta que el Ministerio de Educación no les había dado los pupitres. Entonces inmediatamente mandamos a comprar los pupitres y las pizarras y las bancas para que se sentaran los niños. Y bueno, y para todos aquellos que se quedaron con el pendiente, también puso la chapa, pues, es decir, y construyeron absolutamente todo. Y eso era porque ante un funcionario con liderazgo, que ya lo hablamos, llega y se construye porque las cosas se tienen que hacer para beneficio de la gente. No puedes venir, ver las cosas pasar y simplemente no tomar acción sobre el asunto. Impresionante fue que nosotros tuvimos que incluso pedir permiso al Ministerio de Educación, obviamente para hacer esta inversión, pero una burocracia que existe aquí en el país para ayudar, eso también tiene que desaparecer. Nosotros en este segmento casi ya no tenemos tiempo, tenemos que ir a las conclusiones, así que yo le pido a cada uno de ustedes que por favor me den alguna de sus opiniones para cerrar este programa. Bueno, muchas gracias. Todo proyecto se debe hacer bajo una visión. Yo como participante, como parte del proyecto Centro Histórico, en diseño, planeación urbana, se debe tomar como un macro, propiamente, como un conjunto. Se hacen mayoritariamente proyectos puntuales en muchos casos, en otras administraciones, en donde más se ha hecho como cosmética. En ese sentido, que significa nada más renovar los proyectos puntuales,
pero no tienen una integralidad, que es lo que se busca realmente en la renovación urbana propiamente. Entonces el proyecto Fase 1 del Centro Histórico llevó todos los elementos necesarios, tanto en gestión social, ¿verdad?, tanto en la gestión con las personas, tanto en el planeamiento urbano propiamente, y también en la visión de tener la inversión propiamente que iba a llegar después de que todo este proyecto exitoso que conectara las 3 plazas, el Centro Histórico de San Salvador, la historia, ¿verdad?, el origen, pareciera que ha dado el éxito necesario. Yo te lo digo como planeador de parte del equipo que planeó el Centro Histórico, que estuvo ahí de parte de ellos, y como turista, ¿verdad?, como turista ya que lo está viviendo todos los días. Entonces se logra ver que un proyecto con liderazgo, con la verdadera capacidad, con la visión, genera el éxito necesario para poder llevar desarrollo a un proyecto que antiguamente estaba abandonado, como lo es el Centro Histórico. La visión y la capacidad de gestión. Nayib Bukele también inició y gestionó el dinero para que se empezara a construir ya el parque Cuscatlán. Es decir, el Parque Cuscatlán se construirá gracias a una gestión que Nayib Bukele realizó como alcalde, y esto va conectado también con el Centro Histórico y toda una planeación al respecto. Ojalá continúen con ese trabajo, arquitecto, le deseo lo mejor. Luis. Como ya no tenemos mucho tiempo, voy al grano. Yo creo que como conclusión podemos decir que los gobiernos que se hacen con base a programas y proyectos y no basados en una política definida, en una gran visión de lo que se quiere hacer, no tienen los éxitos que la población espera. Entonces yo creo que la conclusión aquí es de que la gestión pública debe de manejarse con eso, con políticas públicas definidas, y dentro de la política meter todos los arreglos legales, institucionales y la generación de proyectos. Y eso es lo que veríamos a futuro incluso. Toda la razón, Luis. Esperemos que una eventual presidencia de Nayib esto se logre de esa manera. Sueci Calleja. Me la pone difícil, hay un montón de cosas de que hablar, pero yo creo que tenemos que recordar que hemos sido víctimas como país, hombres, mujeres, jóvenes, niños, etcétera, y las futuras generaciones van a nacer como víctimas de una gran corrupción. Nos han robado más que dinero, oportunidades, y creo que vale muchísimo la pena resaltar las administraciones de Nayib y todo el equipo que hemos estado con él, porque hemos asumido la administración pública desde un punto de vista ciudadano. Entonces nosotros hemos trabajado realmente desde el soñar cómo quisiéramos ver San Salvador hasta hacerlo realidad, o sea, nosotros pasamos la promesa y lo hicimos realidad, pero lo hicimos realidad en base a trabajo, en base a consenso, porque no hubo una sola persona muerta o golpeada en el proceso de Centro Histórico, pero no solo se cambió la infraestructura, sino que realmente, porque si no sería un contenedor vacío, sin nada. Claro. Estaría la plaza divina, iluminada y demás, pero no habría gente. Yo fui el miércoles pasado y estaba lleno, y nosotros sabíamos. Programación cultural, ver la ciudad desde un punto de vista de identidad nacional, de identidad ciudadana y sobre todo de derechos humanos. Gracias, Sueci. Bueno, solo imagínense lo que hubiese sido de San Salvador y Nuevo Cuscatlán si Nayib Bukele no existiera. Nosotros tenemos el próximo 3 de febrero la oportunidad de darle ese chance a El Salvador de cambiar y transformarse, de ir por una vía de obras y no de promesas nada más, sino que de obras cumplidas. Nos quedamos cortos en esto, no hablamos de la iluminación de San Salvador, 100% iluminado. Fueron 8.000 luminarias más de las que ya existían, cuando las que existían la mitad estaban arruinadas, es decir, fue una cuestión totalmente diferente, se convirtieron a luz LED, sinfónica municipal, ballet municipal, biblioteca, o sea, todo lo mejor. De hecho, no hay otra sinfónica en ningún otro municipio, nunca la hubo antes, tampoco hay un ballet municipal en ninguna otra parte, o sea, precisamente porque Nayib estuvo ahí. No hablamos de las 1.000 obras por día. ¿Saben qué? Las 1.000 obras por día ni siquiera fueron una promesa de Nayib Bukele, y construyó 1.000 obras, y las comunidades lo saben. Las personas recibieron con gran agrado cada una de las cosas que nosotros llegamos a hacer ahí. No eran obras pequeñas, eran centros deportivos, eran
parques completos, infraestructura que salvaba vidas, y era precisamente porque Nayib estaba con la gente, trabajando para ellos. Con este análisis cerramos esta 9ª edición de Nuevas Ideas TV, un espacio para informar al pueblo con verdad y honestidad. Agradezco a los panelistas que nos acompañaron esta noche, y a los mismos de siempre les digo, ya saben, devuelvan lo robado. Buenas noches.